Relator de la Corte de Presidencia del doctor Leiva, y hace 6 años. Anteriormente era relator de la Cámara Civil y Comercial, la doctora Ruiz, y anteriormente secretario de concurso por quiebra de la Octava Civil y Comercial. Y anteriormente ejercí la profesión en Buenos Aires en el estudio de Héctor Alegría en Sociedades y Concurso. Soy profesor de Sociedades y Concurso en la San Pablo y en la UNTA, en Abogacía y Ciencias Económicas. Así que lo que necesiten también de Derecho Comercial, a su disposición. Esta es la primera clase. Conmigo van a ver el punto 1 y 2 de la bolilla 2, formación del consentimiento. Pero vamos a empezar con un breve repaso de lo que es la definición de contrato y los elementos de la definición de contrato, que es un poco lo que hemos podido ver en los exámenes del año pasado, en los finales sobre todo, que se quedan ahí en la definición o en algún concepto que tienen personal, pero les falta un poco analizar el contenido de esa definición. Yo les recomiendo, como un consejo para los exámenes parciales o finales, cualquier bolilla que le toque, pueden empezar a hablar del concepto de contrato, porque justamente va a estar vinculado con todo lo que es cada una de las bolillas, tanto en la parte general como en la parte especial. ¿Estamos? Empecemos entonces con este análisis breve de la definición de contrato. Me pueden interrumpir las veces que quieran, las preguntas que quieran, no me molesta para nada. ¿Bien? Bueno, ya han visto la semana pasada y esta semana la definición de contrato. Artículo 957 del Código Civil y Comercial. Esta definición involucra una serie de partes que la vamos a ir analizando. ¿Bien? Lo primero que tienen que saber es que el contrato es un acto jurídico. ¿Estamos? Un acto jurídico que está vinculado con la realidad negocial. ¿Bien? Este acto jurídico lo definen en el propio Código Civil y Comercial. Es un acto voluntario y es un acto lícito. Si le faltan algunos de estos dos requisitos, el acto jurídico cae. ¿Bien? Que sea voluntario significa que esté ejecutado con intención, discernimiento y libertad. Y que sea lícito, justamente, es aquel que tiene por finalidad adquirir, modificar o extinguir relaciones jurídicas. ¿Bien? Dentro de lo que es el contexto de la ley, la buena fe, la moral y las buenas costumbres y el orden público. ¿Estamos? Así empezamos con la conceptualización del contrato, acto jurídico. En segundo lugar, estamos hablando de, para que exista contrato, tiene que haber bilateralidad o plurilateralidad. ¿Bien? Esto no tiene que ver con la obligación, porque ustedes han visto seguramente en la clasificación de los contratos unilaterales y bilaterales, ¿verdad? Eso está vinculado con lo que es la obligación. Si del contrato nace obligaciones para una de las partes, el contrato es unilateral. Pero si nace obligaciones recíprocas para ambas partes, va a ser bilateral. Pero cuando hablamos en el contrato, en el concepto, en la esencia del contrato, la bilateralidad, estamos haciendo referencia a que tienen que existir sí o sí dos partes. ¿Se entiende eso? Independientemente si una se vincula más o menos que otra. Tiene que haber dos o más partes. Por eso lo tienen acá en el concepto. Acto jurídico mediante el cual dos o más partes. ¿Bien? Persona humana o persona jurídica. ¿Estamos? Y en esa bilateralidad, hace muchísimos años, cuando esto recién empezaba a nacer, esa bilateralidad el contrato se lo entendía como dos partes con intereses contrapuestos. ¿Estamos? Yo hago un contrato de compra-venta con ella. Somos dos partes. Mi interés está contrapuesto al de ella. Yo quiero vender una casa, quiero sacarme de encima un bien y ella lo quiere adquirir. Los intereses que tenemos son contrapuestos. ¿Bien? No quieren decir que seamos enemigos, pero los intereses son contrapuestos. A diferencia de la plurilateralidad, que comenzó con posterioridad, viene del derecho italiano, ¿bien? La plurilateralidad se refiere que hay varias partes, varios centros de interés, pero esos centros de interés no están contrapuestos. Esos centros de interés van en conjunto, de manera paralela, en pos de un interés común. ¿Se entiende? Esa es la plurilateralidad. Les doy un ejemplo. Lorenzetti distingue a la plurilateralidad los contratos que tienen carácter asociativo. ¿Bien?
Los contratos que tienen carácter asociativo son por lo general plurilaterales y de estos se subdividen en dos: los que hacen nacer una persona jurídica y los que no hacen nacer una persona jurídica. El ejemplo es muy sencillo. Los contratos asociativos que hacen nacer una persona jurídica es la sociedad. ¿Bien? ¿Ustedes ya han visto sociedades? Bueno, la sociedad justamente es una persona jurídica en donde va a estar integrada por uno o más socios, ¿bien? Pero en el caso de que esté integrada por muchos socios, la naturaleza jurídica de la sociedad es que es un contrato plurilateral de organización. Todos los socios contratan, hacen un contrato de sociedad en pos de una finalidad común, ¿bien? Que es obtener riqueza. ¿Me siguen, verdad? Pero también tienen contratos plurilaterales que no son sociedades, como por ejemplo la Unión Transitoria de Empresas. ¿Han escuchado hablar de este término? La UTE. La mayoría de los colectivos que andan en la calle, por ejemplo los Pumas UTE, ¿bien? La mayoría son uniones transitorias de empresas. Diferentes empresas, diferentes personas jurídicas hacen un contrato de colaboración empresaria, que se llaman ACE, o Unión Transitoria de Empresas, UTE. ¿Para qué? Para agruparse y canalizar riesgos y obtener mayores riquezas juntos. Ese es un contrato plurilateral, no hay partes encontradas. Todas las partes van en pos de un fin común, que en este caso es obtener mayor riqueza, poniendo menos dinero. ¿Se entiende un poco esto? Bien. Profesor, sí. el ejemplo que da de los contratos plurilaterales, ¿también estarían las cooperativas, las mutuales? Las cooperativas o mutuales son personas jurídicas por el artículo 148 del Código Civil, pero no son contratos en sí asociativos, son personas jurídicas. ¿Bien? Pueden perseguir una finalidad común, ¿bien? Pero son netamente personas jurídicas que existen, ¿bien? Existen para una finalidad concreta, pero la mutual son más bien afiliados, ¿bien? Son afiliados que obtienen un beneficio. ¿Estamos? Otro ejemplo que presenta Lorenzetti de contratos plurilaterales, por ejemplo, son los consorcios de propiedad horizontal. ¿Estamos? Ahí ya no tienen carácter asociativo, sino tiene con finalidad un bien de cambio. ¿Bien? Entonces, como elemento de la explicación de la definición de contrato, a ese acto jurídico tiene que estar celebrado por dos o más partes. ¿Bien? Un testamento, por ejemplo, no es un contrato, es un acto jurídico unilateral. ¿Bien? Las simples convenciones entre las partes no son contratos. ¿Bien? Tiene que existir un acto jurídico entre dos o más partes. ¿Hasta acá vamos bien, chicos? Buenísimo. Sigamos explicando la definición. Cuando ustedes pongan esto en los exámenes, está espectacular. ¿Bien? Van a explicar, no se queden con el 957, expliquen un poco más cada una de las partes de la definición. Lo que vamos a ver hoy, estas partes tienen que ponerse de acuerdo. ¿Bien? Estas partes, para que nazca el contrato, tienen que ponerse de acuerdo. ¿Cómo se ponen de acuerdo? Esencialmente a través de lo que se denomina técnicamente el consentimiento contractual, que es lo que vamos a ver hoy en esta clase específica. ¿Bien? Otra cuestión esencial de lo que es la definición de contrato es que este consentimiento en la formación del contrato tiene que ser libre, tiene que ser ejercido con libertad. El principio o regla general es el principio de libertad contractual. ¿Me siguen? La libertad de autorregularse. Nosotros tenemos libertad en dos facetas: libertad para negociar un contrato, libertad para celebrarlo y también establecer las cláusulas que queremos redactar en ese contrato. Este es el concepto típico de lo que vieron en la primera clase con la doctora Ruiz, que les adelantó, el contrato paritario. ¿Bien? El contrato en donde las partes pueden establecer las cláusulas. Ella y yo celebramos un contrato de compra-venta, nos sentamos a tomar un café, empieza la etapa prenegocial, empezamos a regular las cláusulas del contrato, la terminamos de redactar, celebramos el contrato. Con plena libertad hemos hecho cada una de las cláusulas, a nuestra medida, contrato paritario. Esta libertad se ve un poco más reducida, pero no desaparece, en los contratos de adhesión. ¿Vamos bien hasta acá, chicos?
medicina prepaga, seguro, telefonía, etc. Siempre traten en los parciales o en los finales de decir el nombre de un contrato, por ejemplo, la adhesión, y aprenderse ejemplos. ¿Bien? Para que les sea mucho más fácil. En estos contratos, la libertad pre-negocial desaparece, porque ustedes no se sientan a negociar con el otro, simplemente se sientan a aceptar el clausulado. ¿Bien? La libertad, ¿dónde sí está? Al firmar, al celebrar el contrato. ¿Está claro? Pero no es correcto decir que en estos contratos no hay libertad, porque si no hay libertad, no hay acto jurídico. Acuérdense que el acto jurídico es el que se ejecuta con discernimiento, con intención y con libertad. Entonces, los contratos de adhesión sí hay libertad, pero una libertad más acotada. Solamente soy libre a contratar o no contratar. ¿Bien? Pero así como el legislador es más amplio en los paritarios y más restringidos en los de adhesión, te da más protección en los de adhesión, que ya vamos a ver ahora. Te da más control en los contratos de adhesión. ¿A quién? A la parte más débil, que es la que no tiene posibilidad de aceptar, ¿bien? De redactar la cláusula. Van a tener mucha más protección a nivel judicial, ¿bien? Respecto de aquellas cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o los perjudiquen a ustedes como parte más débil. Muy bien, pero vamos a ver ahora algunos criterios de la Corte reciente de Tucumán, ¿bien? Para que tengan con ejemplos. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Y por supuesto que en lo que es la formación del contrato, siempre tiene que regir la buena fe contractual. Ese es un principio transversal en materia contractual. ¿Bien? Y tiene que existir en la negociación, en la celebración y también en la ejecución del contrato. ¿Bien? Sí. El consentimiento es la unión de la voluntad de las partes, oferta y aceptación. Vos me decís que la declaración de voluntad, bueno, la declaración de voluntad es individual. Yo declaro mi voluntad de hacerte una oferta y vos vas a declarar tu voluntad de aceptarla. Y esa unión, ya lo vamos a ver ahora, de esa oferta y esa aceptación nace del consentimiento. ¿Quedó claro, chicos? Esa manifestación, lo vamos a ver ahora, esa manifestación de la voluntad puede ser expresa o puede ser tácita. O incluso en algunos casos el silencio puede ser manifestación de la voluntad. ¿Bien? Buenísimo. Vamos con otra cuestión importante en materia contractual, la patrimonialidad. El contrato tiene que estar vinculado con un acto patrimonial de apreciación económica. Todo lo que sea extrapatrimonial no va a estar dentro de lo que es el contrato, como por ejemplo las relaciones de familia. No podemos contratar respecto de relaciones de familia o de cuestiones que no estén vinculadas con lo netamente patrimonial. ¿Qué quiere decir esto? Crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. ¿Sí? Otro tema fundamental en materia contractual es la obligatoriedad. El contrato, una vez que está celebrada la compraventa de su compañera conmigo, ese contrato nos obliga como si fuera la ley misma. ¿Vieron esto? Bien. Y este contrato tiene una obligatoriedad parcial. Solamente me obliga a mí y a ella. No tiene efectos respecto de terceros. ¿Bien? Ese es el principio general. Ya van a ver en las bolillas que hay algunas excepciones en donde sí puede tener efectos respecto de terceros. Pero el principio general es que obliga sí o sí a las partes. ¿Bien? Y otra excepción va a ser que no nos va a obligar cuando algo del clausulado sea abusivo o ilícito, se lo va a tener por no escrito o no convenido. Y por último, es la intangibilidad. El contrato de compraventa que yo tengo celebrado con ella, no puede venir un tercero o no puede venir el juez a modificarlo. ¿Bien? Y nosotros tampoco lo podemos modificar de un día para el otro o yo unilateralmente o ella unilateralmente. Sí podemos hacer de volvernos a reunir y modificar en conjunto ese contrato. ¿Estamos? Pero en principio, si no hay bilateralidad en la modificación, ella no puede por sí sola modificar la compraventa celebrada hoy, modificarla mañana, o yo modificarla mañana, o usted que es un tercero a nosotros modificarlo, o el juez hacerlo. ¿Bien? Ese es el principio general, la intangibilidad. Artículo 960 del Código Civil y Comercial.
Esta es la explicación de la definición de contrato. ¿Les quedó claro, chicos? ¿Tienen alguna duda? Como novedad, les cuento algunas excepciones a la intangibilidad, ¿bien? Que les va a servir para esta bolilla como también para la bolilla de contratos de consumo, contratos de adhesión, que son ejemplos de cláusulas abusivas, ¿bien? La intangibilidad puede quebrarse si alguna de las partes, ella o yo, acudimos a la justicia y tratamos de probar que alguna parte del clausulado es ilícita o es abusiva. Entonces ahí el juez puede tomar el caso y analizar si están desvirtuadas los principios generales como de la buena fe o se está desnaturalizando algún tipo de obligación. ¿Estamos? Y ahí el juez resolverá si esa cláusula nos vincula o no nos vincula por ser abusiva. Profesor, También, sí. ahí en esos casos, ¿el juez también puede actuar de oficio o solamente se En principio no. En materia de consumidor está empezando a aceptarse de que sí puede actuar de oficio incluso. ¿Bien? En un caso concreto, ¿no? Por más que tenemos un juicio de consumo nosotros dos y nadie planteó la abusividad de una cláusula, si el juez la detecta, la puede declarar de oficio. ¿Bien? Bien. Entonces, también el juez puede, aplicando la teoría de la imprevisión, que ya lo van a ver, que es cuando hay una excesiva onerosidad sobreviviente. ¿Han escuchado hablar de esto? Lo más probable es en aquellos contratos que están vinculados en dólares o el tema de la materia de la inflación que es tan permanente en la Argentina. Bueno, la teoría de la imprevisión, cuando hay una excesiva onerosidad sobreviniente a las partes, imprevisible, el juez puede o declarar la extinción del contrato o readecuarlo, reconducir al contrato en beneficio de ambas partes. O también se puede meter mano en el contrato, en esta intangibilidad que les digo recién, puede romperse en algunas situaciones excepcionales, como ser, por ejemplo, lo que ya vamos a ver en clases más adelante, la frustración del fin del contrato. ¿Bien? Cuando nosotros celebramos un contrato con una finalidad específica y esa finalidad el día de mañana desaparece. ¿Bien? Como por ejemplo, el alquiler de un salón para el casamiento. Y después el casamiento se frustra. ¿Bien? Ustedes pueden aplicar la teoría de la frustración del fin del contrato y pedir la resolución del contrato de alquiler de ese salón. ¿Bien? Y dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso, se puede conceder o no. ¿Me siguen? Bien. Y otra cuestión, como les decía recién, que se puede tocar el contrato en aquellos casos en los cuales las cláusulas sean abusivas, especialmente en materia de consumo de oficio. ¿Bien? Si no es consumo, tiene que ser a pedido de parte. ¿Bien? Y acá les traigo algunos casos recientes de la Corte de Tucumán, para que lo ejemplifiquemos. Hace muy poco se declaró la abusividad en materia de seguro de la cláusula de exclusión de cobertura cuando el siniestro o el accidente es entre personas parientes. ¿Han escuchado hablar de esta cláusula? Bien. Seguramente el que tenga algún tipo de vehículo y firme un contrato de seguro, la letra chiquita les va a decir que si el accidente es entre personas parientes, como por ejemplo que ustedes lleven a su hermano en la moto o en el auto, o a su padre, a su madre, a su abuelo, o a su hijo o sobrino, si tienen un accidente, el resto de los familiares no los puede demandar. ¿Bien? Ni por daños materiales, ni por daños a la integridad psicofísica. Bueno, en la Corte el año pasado se recibieron dos casos. El primero, Núñez Montellano, el segundo, Valdés. Son casos muy parecidos, les cuento uno, en donde lamentablemente en un accidente de tránsito el tío llevaba a su sobrina en el auto y muere la sobrina en un accidente de tránsito, ¿bien? De 6 años. La madre inicia la demanda contra su cuñado y contra la compañía aseguradora, principalmente para obtener la indemnización de la compañía aseguradora, y la compañía aseguradora se presenta en juicio y dice exclusión de cobertura, no seguro. ¿Por qué? Porque usted es la madre de la niña que falleció, que es sobrina del conductor, todo queda entre parientes, se dispara la cláusula de exclusión de cobertura. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Tanto el juzgado de primera instancia número 3 como la sala civil y comercial, la sala 1, doctora Laura David, que seguramente la conocen de obligaciones,
declararon la abusividad de esa cláusula con fundamento en que la redacción y el espíritu de la cláusula es evitar fraude, es evitar concilio fraudulento entre los parientes. Y les dicen que ese concilio fraudulento por lo general son para daños materiales. Si ustedes chocan su auto y después dicen, bueno, me voy a mi casa a mi casa y a mi hermano le digo, che, hagamos la denuncia de que sin querer lo ha chocado, bueno, para esos casos está previsto. Se puede armar una especie de concilio fraudulento para esas cuestiones. Pero en ningún caso, en esa hipótesis particular, puede haber un fraude entre la madre de la criatura y su cuñado para cobrar una indemnización. Entonces se analizó el caso concreto bajo el prisma de protección del consumidor y se declaró abusiva esa cláusula y se condenó a la aseguradora que le pague la indemnización por todos los rubros a esa madre. ¿Estamos? Y la Corte confirmó con estos argumentos. Si quieren, en algún momento se los puedo pasar al fallo sin ningún problema. ¿Está claro, chicos? Sí. Bien. Otra abusividad de cláusula que estableció la Corte de Tucumán hace no mucho, en el 2021, en el fallo Alderete, en el caso de conducción en estado de ebriedad. Si a ustedes lo choca a alguien en estado de ebriedad, ustedes van a hacer la demanda con esa persona, y si esa persona no tiene bienes, por supuesto van a querer que la aseguradora de esa persona responda. Bueno, en el caso concreto la compañía aseguradora de esa persona se presenta en juicio, que le inicié yo, y dice exclusión de cobertura. No le voy a cubrir el seguro a esa persona porque estaba en estado de ebriedad. ¿Bien? ¿Qué dijo la Corte de Tucumán? Revocando las sentencias de primera instancia y cámara. Dijo, esta cláusula es abusiva, seguro automotor obligatorio, la compañía aseguradora me tiene que cubrir a mí, principio de reparación integral del daño. Ahora bien, nada obsta a que la compañía aseguradora después repita contra este conductor que estaba en estado de ebriedad. Pero no por eso me tengo que quedar sin indemnización yo. ¿Se entendió? Sí. Plantearon recurso extraditado federal, y la Corte de la Nación lo rechazó. ¿Bien? Otra cuestión interesante de abusividad, que también les puede servir a ustedes, en el año 2019, la Corte de Tucumán también, un contrato de seguro, si ustedes, seguramente en los contratos de seguro que tengan, de automotor, hay una pequeña cláusula que les dice, la compañía aseguradora va a responder por el límite de cobertura. Y ese límite de cobertura es el que ustedes contratan hoy, que puede ser, supongamos, 500.000 pesos. Pero si dentro de 10 años ustedes chocan, o los chocan, la compañía aseguradora va a responder por 500.000 pesos. Pero dentro de 10 años, 500.000 pesos no es nada. ¿Me siguen? Sí. Eso nos pasó en el caso, en el 2019, en el caso Trejo, y a partir de ahí muchísimos otros casos más, en donde la prima, el seguro era del año 2010 aproximadamente, y la compañía aseguradora dijo, yo voy a cubrir, está todo bien, no hay exclusión de cobertura, les voy a pagar la indemnización, que eran como 10 millones de pesos por la muerte de esa persona, pero lo voy a cubrir hasta 30.000 pesos, que era lo que acordamos en su momento. La Corte dijo no, apelando a principios de reparación integral de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte de Suprema Justicia de la Nación, dijo, vos vas a pagar, pero con relación al valor que hoy estarías pagando según la Superintendencia de Seguro de la Nación. ¿Bien? Actualizó esa cláusula. ¿Estamos? Pero bueno, ven cómo es otro ejemplo de cláusula abusiva. ¿Bien? Que desnaturaliza las obligaciones a favor de la parte más fuerte y en desmedro de la parte débil. Y recientemente, la Cámara Federal Civil y Comercial declaró la abusividad en los contratos de medicina prepaga, que por determinada edad te suben el valor de la prima y no te dicen el monto. ¿Bien? Entonces acá se planteó una persona de edad avanzada, en donde de repente su contrato de medicina prepaga aumentó sideralmente, y por haber cumplido pasado de 70 a 75 años. ¿Bien? Y no sabía de antemano, derecho de información, que es fundamental, cuánto le iba a subir. Bueno, declaró abusiva por no escrita esa cláusula y mantuvo el valor de la cuota que tenía antes. ¿Estamos? Estos son ejemplos que les va a servir para esto de la intangibilidad de los contratos y también para cuando vean la bolilla de consumo y contratos de adhesión. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna duda? Profesor, sí. Con respecto a estos fallos, ¿sí? ¿En el caso concreto o el juez puede pedirle a la compañía que cambien esas cláusulas que las hagan?
o solamente en caso concreto. No, eso es el caso concreto. El juez no puede exhortar a la compañía aseguradora para que lo cambie. Ya será cuestión de la compañía aseguradora si lo cambia o no. ¿Bien? Pero no es que eso tiene efectos expansivos ya para cualquier caso. Gracias. Sí, sí. No, es que lo que pasa es que depende del caso, depende cómo te llegue el caso a vos. Si vos estás confirmando lo que dijo la sentencia de la Cámara, y la Cámara ya estableció su rubro indemnizatorio, se confirma lo que dijo la Cámara y se va a ejecutar. Y si la Corte da vuelta a lo que dijo la Cámara, por lo general se reenvía a que otros miembros de la Cámara dicten sentencia. ¿Bien? Lo que sí es importante que sepan acá es que si la cláusula es esencial en el contrato queda muerto, el contrato queda resuelto. Pero si se puede suprimir esa cláusula y reconducir el contrato se reconduce. Por supuesto, en estos casos que estamos viendo, no son cláusulas esenciales, simplemente son cláusulas de no seguro y tiene que cubrir. ¿Bien? ¿Avanzamos? Profe, Sí. a una consulta. Supongamos que yo tengo que firmar un contrato con una aseguradora Sí. y yo me doy cuenta que esa cláusula está siendo abusiva. Yo puedo Sí. plantear antes de mi adhesión, digamos, a la aseguradora, puedo plantear la posibilidad de decir, mira, me parece que no está bien esta cláusula antes de firmar y que eso puede llevar a un camino de rever ese contrato, o directamente acepto o no acepto. En principio es aceptar o no aceptar. Si vos empezás un juicio sin un caso concreto, sin vincularte con la otra parte, como que no habría caso. Deberías hacer una especie de acción colectiva de consumidores para ver si a esa empresa la que hace cambiar el clausulado, pero tampoco sería muy efectivo porque te demorarías vos en contratar el seguro, por lo general, o hacer la contratación. Vos por lo general necesitas el teléfono urgente, no te vas a poner a hacer una demanda y pasar 5 años sin teléfono, no. En todo caso, como sabés que existe esta superprotección a los consumidores, tanto a nivel del Código Civil y Comercial como en la Ley de Defensa del Consumidor, lo más probable es que vos contrates y después veas la abusividad en la etapa de ejecución, o cuando tengas un problema. Gracias. ¿Alguien más, chicos? ¿Vamos? Bueno, vamos con el tema específico. Consentimiento contractual. Como les decía recién, para que haya contrato se necesita consentimiento contractual. Es decir, la integración de las voluntades de ambas partes. Tanto de las 2 partes, o de las 3, o de las 5 partes. ¿Bien? Así lo establece el artículo 971 del Código Civil y Comercial. Los contratos se concluyen en la recepción de la aceptación de una oferta o por una conducta de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo. Y acá también de la lectura de esta definición se resuelve lo que preguntaba su compañera recién, si el consentimiento es lo mismo que la manifestación de voluntad. Y vean que no, el consentimiento es la unión de 2 manifestaciones de voluntad. Bien, la manifestación de voluntad es unilateral de cada una de las partes, del oferente y del aceptante. Y como vamos a ver en la filmina que sigue, esa manifestación de la voluntad puede ser expresa o puede ser tácita, o incluso, en algunos casos, a través del silencio de la persona. Les dejo el concepto de consentimiento. Es una manifestación de voluntad que se exterioriza en la coincidencia entre oferta y aceptación. ¿Bien? Por medio de la cual se produce la existencia del contrato. Técnicamente se dice perfeccionamiento de contrato. Ustedes en la respuesta a los exámenes, acuérdense de esta palabra. El contrato se perfecciona con el consentimiento. El contrato nace con el consentimiento. Y como dice este fallo bastante viejo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no hay contrato sin consentimiento. Y no hay consentimiento sin oferta y sin aceptación, que son sus 2 elementos fundamentales. Una cuestión importante. Desde el Código Civil y Comercial de la Nación no existen los contratos reales, que antes sí existían. ¿Vieron la diferencia entre contrato real y consensual? La repasemos. Antes del Código Civil y Comercial de la Nación, antes del 2015, había una clásica diferencia entre los contratos consensuales
y los contratos reales. El contrato consensual es el que se perfecciona, el que nace con el mero consentimiento de las partes. Ella y yo hacemos un contrato de compraventa, con el solo hecho de aceptar y firmar el contrato, ya nació ese contrato de compraventa. O un contrato de permuta. ¿Bien? En vez de darle el inmueble a través de un precio, yo le doy un inmueble, ella me da un yate. ¿Estamos? Contrato de permuta. Eso es mero consentimiento. El contrato nace por el mero consentimiento. Con los contratos reales, el contrato nacía no con el acuerdo de voluntades, sino con la entrega de la cosa. Se perfeccionaba con la entrega de la cosa. Por eso era real. ¿Bien? Porque viene del derecho romano que las cosas se denominaban rey. ¿Me siguen? Por eso se llaman contratos reales en su momento, como por ejemplo el comodato, o el depósito, o la renta vitalicia. Antiguamente eran contratos reales. El comodato, que es cuando yo le entrego a ella algo gratuito, como por ejemplo una casa, sin nada a cambio, para que se perfeccione le tenía que dar la casa. ¿Bien? No el mero acuerdo que podemos estar en una confitería tomándonos un café y decir, celebramos un contrato de comodato, lo firmamos. Antes, para que eso quede perfeccionado y haya contrato y nazcan las obligaciones, tenía que entregarle la casa. Bueno, hoy ya no. A partir del Código Civil y Comercial de la Nación, todos los contratos son consensuales. La entrega de la cosa hará al cumplimiento de la obligación, hará que pida la rescisión del contrato por incumplimiento, la demandaré por daños y perjuicios, pero el contrato nace hoy en día para todos con el mero consentimiento de las partes. ¿Está claro, chicos? Bien, buenísimo. Les dejo de los 3 grandes maestros que teníamos en Tucumán de contratos la definición de consentimiento. ¿Bien? Guayar, López de Zavalía y el doctor Ibáñez. ¿Bien? Les dejo para que tengan la definición más allá de la definición de la cátedra que les puse ahí. ¿Estamos? ¿Quieren sacar una foto o después le paso el power? No tengo problema. ¿Bien? Paso el power. Ahí les dejo que más o menos dicen lo mismo, pero bueno, con otras palabras. ¿Estamos? ¿Estamos bien hasta acá, chicos? Bien. Sí. Esto sería entonces noción de consentimiento contractual. Vamos con los elementos del consentimiento. Para que el consentimiento nazca, como decía el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que veíamos recién, tiene que existir oferta y aceptación. Sin oferta y aceptación no hay consentimiento de las partes. Acá les dejo concepto de oferta. El Código Civil la define como la manifestación dirigida a una persona determinada o determinable en el futuro con la intención de obligarse y con las precisiones necesarias para establecer los efectos que debe producir en caso de ser aceptado. ¿Bien? ¿Cómo sería esto en la práctica? Voy a hacer una declaración de voluntad dirigida a ella, por la cual yo le voy a manifestar mi intención de hacer un contrato de compra-venta y de venderle mi casa, con todas las características de la casa y con el precio, ¿bien?, que se necesita para que ella adquiera esa casa. Entonces, con todos los elementos necesarios, va a salir de mi interior hacia el exterior esa oferta de hacer un contrato de compra-venta. ¿Estamos? ¿Cuáles son los requisitos para que nazca entonces la oferta? Técnicamente, tiene que ser completa, como les acabo de decir, y autosuficiente. ¿Bien? No puede ser una oferta a medias. Che, te quiero vender la casa y nada más. No, tengo que dar las características de la casa y tengo que dar el precio total. ¿Bien? Porque si no está completa, ella no tiene forma de aceptar la oferta. ¿Me siguen, chicos? Bien. Otro requisito es que sea vinculante la oferta. Yo no le puedo hacer con ánimo yocandi, en broma, en chiste, sí, te voy a vender mi casa, en un asado. No, porque si lo hago en un asado con ánimo de broma, esa no es una oferta vinculante. Y puede pasar.
Cualquiera que en un asado diga, te vendo mi casa a tanta plata, después no podés venir el lunes a decir, toma la plata, quiero que comprarte la casa y yo estoy vinculado. No, tiene que ser una oferta seria, completa y con intención de vincular. Y tiene que ser formal. ¿Qué quiere decir esto? La oferta tiene que revestir la forma que establece el contrato, que la ley establece para ese contrato. Si yo quiero hacer una donación de un inmueble, necesito sí o sí escritura pública. Es un contrato formal de solemnidad absoluta. Lo vamos a ver en la próxima clase que tengan conmigo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo la donación la hago por cualquier otra forma que no sea la escritura pública, esa donación es nula. ¿Estamos? Entonces, si yo le quiero donar algo a ella, la oferta de donación tiene que ser por escritura pública. ¿Bien? Salvo que ya nos pongamos de acuerdo de antemano y vayamos los dos a la escribanía y hagamos la donación. ¿Me siguen? Y por otro lado, de la otra parte de esa bilateralidad, tiene que venir algo también, que es lo que se denomina aceptación. ¿Estamos? Que es la declaración de voluntad que emite el destinatario de mi oferta, ella para la donación o ella para la compraventa, y que se dirige a mí, no a otra persona, a mí, al oferente, dando la conformidad total de los términos de la oferta. Si la conformidad no es total, es contraoferta. ¿Me siguen? Si yo le digo, te vendo mi casa por $50.000 y ella viene y me dice, acepto, pero por $40.000, no es aceptación, es contraoferta. ¿Se entiende? Entonces, la aceptación tiene que ser vinculante y relacionada con los términos de la oferta. Dirigida al oferente, por supuesto, porque si ella me dirige su aceptación en vez de a mí, me dirige a ella, no hay aceptación. ¿Bien? ¿Cuáles son los requisitos para que haya aceptación formalmente? Como les decía recién, la congruencia. La congruencia de los términos de la aceptación con los términos de la oferta. Y también tiene que ser formal, tiene que revestir las formalidades del acto jurídico que queremos celebrar. No es lo mismo la oferta de un préstamo, la aceptación de un préstamo, o la aceptación de una donación de inmueble, o a la compraventa de un automotor o un inmueble. ¿Me siguen? Son diferentes formas de aceptar. Y la aceptación tiene que ser oportuna. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo lanzar una oferta, ya sea a ella como persona determinada o a todos ustedes como personas indeterminadas por un plazo de 30 días. Si la aceptación viene dentro de los 30 días, es válida, es oportuna. Pero si viene después de los 30 días, la aceptación es inoportuna, extemporánea y yo no estoy obligado. Puedo aceptarla y se arma el contrato, pero ya va a depender del oferente. ¿Me siguen? Porque la validez de mi oferta tenía un plazo. Después quedará en mí si la acepto o no, porque por ahí ya puedo haber negociado con otro. ¿Me siguen? Bien, estos son los elementos para que exista consentimiento. Si falla alguno de estos dos elementos o está viciado alguno de estos dos elementos, el consentimiento cae y por ende también cae el acto jurídico que es el contrato. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna duda? Buenísimo. Sigamos entonces. Acá va lo que preguntaba su compañera, la exteriorización. El consentimiento entonces va a presentar la concurrencia de dos elementos. Esta manifestación de tanto la oferta como la aceptación. Un elemento interno, que es la voluntad psicológica de cada sujeto, que es lo que quiere hacer cada persona. Está en mi fuero íntimo decir yo acepto la donación o acepto la compraventa, pero después tengo que exteriorizarlo para que el otro se entere. Bien, entonces tenemos una manifestación interna y cuando tenemos resuelta la manifestación interna vamos a la externa. Y esa manifestación externa puede ser de manera expresa o tácita. De manera expresa o directa, es decir, por ejemplo, la oferta me la hace ella a mí por escrito, yo le contesto por escrito, o la llamo por teléfono, nos juntamos, redactamos un documento, es decir, por signos inequívocos. ¿Bien? Expresa o directa. Pero también el legislador prevé la manifestación de la voluntad tácita. Es la menos corriente, pero existe, está prevista en la ley, en el artículo 264.
cuando no hay una manifestación directa mía a través de la palabra o a través de un documento escrito, pero sí queda claro mi intención de obligarme y vincularme y contratar con la otra persona por actos, ¿bien? Por actos que reflejan esa manifestación, los cuales se pueden conocer con una certidumbre concreta, como por ejemplo, ella me hace una oferta, te quiero vender mi casa, y yo, sin decirle nada, me presento y le entrego el dinero, ¿bien? No le digo que sí a la oferta directamente a través de un documento o a través de una llamada de teléfono o a través de algún signo inequívoco, sino que directamente me presento y cumplo, por ejemplo. Tácitamente estoy aceptando. ¿Bien? Y después tenemos excepcionalmente el tema del silencio. ¿Qué quiere decir esto? Yo le hago la oferta a alguno de ustedes y ustedes no dicen nada. Como regla general, el silencio no es manifestación de la voluntad. Artículo 263 del Código Civil. Ese es el principio general. El silencio no vale. ¿Bien? ¿Cuándo sí va a valer? Es una excepción y esto es una novedad en el Código Civil y Comercial. Sí va a valer cuando exista un deber concreto de expedirse. En casos muy concretos, cuando ustedes tienen el deber de expedirse, su silencio se lo toma como conformidad. ¿Bien? Si no quieren prestar conformidad, van a tener que inequívocamente decir que no. ¿Bien? Ya sea de manera expresa o de manera tácita, pero tiene que entenderse de que es no. Sí. Ya te doy un ejemplo. Mira, lo llevemos al lado de los concursos y las quiebras. Para que, por ejemplo, el síndico concursal o un acreedor ejercite una acción en las quiebras para traer bienes que ilegítimamente se han ido, tiene que pedirle autorización a los acreedores. ¿Bien? Y le va a pedir autorización por carta documento. En el caso que los acreedores no contesten, que por lo general pasa que no contestan, en la práctica no se puede ejercer la acción. ¿Cómo se dio vuelta esto con la sanción del Código Civil y Comercial hace 10 años? El síndico le pone en conocimiento al juez, el juez hace un decreto que los intima a los acreedores a prestar conformidad bajo apercibimiento que en caso de silencio se los tenga por conforme. Por el artículo 263, porque ellos tienen el deber legal de expedirse si quieren o no que el síndico haga la acción concursal. ¿Se entendió, chicos, un poco el ejemplo? Bien. Si no contesta, pero con ese apercibimiento, que se haga la acción. El silencio es conformidad. ¿Bien? Esto ha venido a facilitar mucho algunas cuestiones que en caso de silencio no se sabía si era sí o si era no, y muchas veces las cosas quedaban interrumpidas. ¿Bien? Profe, Sí. en este caso el juez siempre tiene que informar. En el caso concreto, sí. Claro, informar que en caso de su silencio se le va a tomar como conformidad. En este caso de la quiebra que le estoy planteando, sí. Y hay otro caso en el que el juez puede ordenar una consulta. Sí, en casos muy concretos, como por ejemplo un apercibimiento a que presente tal documentación, y en el caso de que no la presenta, se la tendrá por reconocida a la que ya está presentada. Es innumerable la cantidad de ejemplos judiciales. O sea ¿Bien? que ahí cabe la libertad del juez, digamos, de tomar su decisión y la escribe y la manda. Muchas veces también para el tema de los fiscos que se demoran mucho en responder, muchas veces se los intima bajo apercibimiento que en caso de silencio se los tiene por conforme. ¿Estamos? Pero siempre y cuando exista un deber legal de expedirse sobre un tema, no sobre cualquier cosa. Yo no puedo intimarla a ella a que me conteste si acepta o no acepta la oferta, porque ella es libre de aceptarlo o no aceptarlo. ¿Bien? Bien, otra cuestión dentro del consentimiento son los vicios del consentimiento. ¿Han escuchado hablar de esto en Derecho 1, en Derecho Civil 1? Buenísimo, entonces lo repasamos acá. Para que el consentimiento sea válido no tiene que estar viciado. Y como les decía recién, el contrato en realidad es un acto jurídico voluntario que se hace con consentimiento. Y esa voluntad cae cuando sus elementos están viciados, que son el discernimiento, la intención y la libertad. El discernimiento va a estar viciado cuando haya falta de razón en alguno de los contratantes o minoría de edad. En esos casos,
Estas personas no pueden contratar por sí, ya lo vamos a ver en la clase siguiente que tengan conmigo, en la parte de sujetos. Estas personas no pueden contratar por sí mismas. Si contratan por sí mismas es nulo, porque el legislador presume, iure de iure, sin admitir prueba en contrario de que hay un fraude, que yo me estoy aprovechando del otro. Estas personas sí van a poder contratar, pero por interpósita persona, por sus representantes. Tutor, curador, depende del caso. Y con respecto a los vicios de la intención y la libertad, les dejo en el power el error, el dolo y la violencia, que seguramente lo habrán visto en Derecho Civil 1, cuando vieron acto jurídico, ¿verdad? Entonces, cualquier contrato, como la donación con ella o la compraventa con ella, que haya mediado un error, por ejemplo, que ella no sabía que yo le estaba donando algo que estaba destruido, que no lo quería aceptar, o la compraventa, que ella creyó de que estaba vendiendo una moto de determinadas características, en realidad era otra, o haya intención de mi parte, un ardid doloso de defraudarla, o exista violencia física o psicológica para alguna de ellas para obligarla a contratar, ese contrato va a ser nulo porque va a estar viciado el consentimiento. ¿Cuál consentimiento? El de mi cocontratante. ¿Estamos? Bien. ¿Hasta acá? ¿Todo bien? Bueno, y el último punto es la formación del consentimiento. Este consentimiento admite dos grandes formas de crearse. Por lo general, en los contratos que día a día hacemos, cuando van al kiosco a comprar algo o compran en la librería un libro, o las compras que hacen por Mercado Libre o por cualquier aplicación, son compras instantáneas, son contratos instantáneos. No hay una etapa de prenegociación, una etapa que se denomina técnicamente precontractual. ¿Me siguen? El consentimiento se da automático. La oferta y la aceptación fluyen en un solo momento. ¿Bien? Eso por lo general se va a dar en la mayoría de los contratos que hacen diariamente. ¿Bien? Sin pensarlo. El tema es distinto cuando la formación del contrato se va dando por etapas, que por lo general se da en contrataciones más complejas. ¿Bien? Como por ejemplo, una franquicia, una concesión, algún contrato de agencia, un fideicomiso, cualquier contrato que involucre y que sea complejo, que yo no me adhiera automáticamente o no acepte automáticamente de manera inmediata, esos contratos necesitan una etapa precontractual. Esa es la palabra técnica, precontractual. ¿Bien? Entonces, el consentimiento vamos a ir paso a paso formándolo escalón por escalón. ¿Me siguen? Y van a aparecer conceptos técnicos en esta formación del consentimiento. ¿Bien? Y es lo que se denomina la formación progresiva, por etapas del consentimiento. Bien, entonces, les repito, cuando hacemos un contrato de gran complejidad, vamos a tener una etapa de negociación contractual. La oferta no va a ser tan simple, va a ser más compleja, vamos a necesitar varias reuniones para ir definiendo la esencia del contrato. Y aquí va a aparecer algunos términos, como por ejemplo, técnicamente, tratativas previas. Las tratativas previas a la hora de contratar. Si yo le quiero vender mi casa a ella o donar un auto a ella, no hace falta tanta tratativa previa. Le hago la oferta, ella la acepta o no la acepta. Si la acepta, hacemos el contrato, vamos a la escribanía y se terminó el contrato. Formación instantánea del contrato. Ahora, si vamos a cerrar un contrato de fideicomiso, por ejemplo, o vamos a hacer un emprendimiento y vamos a hacer un contrato de UTE, o algo mucho más complejo, ahí sí vamos a necesitar tratativas previas para ir definiendo y delineando el clausulado del contrato. ¿Me siguen? Bien. Hasta que no exista un contrato definitivo, celebrado, perfecto, en donde los dos nos pongamos de acuerdo, en esas tratativas previas no hay contrato. En esas reuniones previas que yo tenga con alguno de ustedes para delinear el contenido del contrato, no hay contrato. ¿Estamos? Y en principio tampoco hay responsabilidad si alguno de nosotros nos bajamos. ¿Estamos? Principio o regla general. Artículo 990. ¿Me siguen hasta acá, verdad? Bien. En estas tratativas previas podemos redactar lo que el código denomina minutas. Minutas, que son los borradores en la negociación. Bien, son papeles de trabajo que vamos haciendo
en definir la cantidad de hectáreas que va a tener el contrato, el precio, capaz que al precio lo queremos sujetar con alguna variante, con algún indicador, y nos vamos poniendo de acuerdo. Vos me decís, en vez de 350 hectáreas, ¿por qué no son 450? Y el valor de que sea en dólares, bueno, no lo fijemos en euro, o a tal tasa, o a valor dólar MEP, ¿me siguen o no? Entonces, en esos intercambios que vamos teniendo dentro del marco de las tratativas previas, vamos haciendo minutas, vamos haciendo borradores. ¿Bien? Esos borradores no son contratos, no hay acto jurídico. Principio general, si él se quiere bajar, se baja y no pasa nada. Principio general. ¿Bien? También tenemos las cartas de intención, que jurídicamente lo denomina así el código, que son los documentos en donde las partes ya empiezan a formar un consentimiento para negociar sobre ciertas bases reales. Ya hemos pasado de las meras minutas a una carta de intención, que es un escalón más avanzado en la negociación. ¿Bien? Ya cuando vamos formando un poco más definido y detallado ya por escrito el consentimiento. Acá el código les dice en el 993, va a ser oferta cuando cumpla con los requisitos. Es decir, cuando sea completa, ¿me siguen? Cuando sea formal. ¿Estamos? Entonces la carta de intención es un poco más avanzado, ya casi les diría que un contrato definitivo, pero todavía no está formado. ¿Bien? Esto es muy importante desde la teoría, pero es más importante en la práctica, que ya vamos a ver el último, que ya terminamos, cuando alguna de las partes se baja intempestivamente o con mala fe de la etapa prenegocial. Porque ahí, ¿qué va a querer la otra parte? Daños y perjuicios. ¿Me siguen? Esto parece muy lindo de lo dogmático, pero en la práctica es interesante. No lo van a ver todos los días, porque ustedes cuando contratan en el súper o contratan telefonía o Netflix o lo que sea, no tenemos todas estas etapas. Sí la van a ver cuando hagan un contrato bien complejo. ¿Bien? Y ya cuando estamos previo ya a la redacción definitiva del contrato, es lo que se denomina el acuerdo parcial. En contratos de mucha complejidad, nosotros nos podemos poner de acuerdo en algunas partecitas del contrato. Por ejemplo, en este ejemplo que le daba yo de las hectáreas. Bueno, queremos 400 hectáreas. Nos ponemos de acuerdo con esto, listo. Celebramos ya un acuerdo parcial en esto. ¿Y qué nos ponemos a definir ahora? Bueno, el precio, o la variable del precio. Entonces, nos ponemos de acuerdo en un acuerdo parcial, que van a ser 400 hectáreas por $100.000. ¿Qué nos faltaría ponernos de acuerdo? Bueno, ¿qué variable tomamos para calcular los $100.000? ¿Bien? Les doy un ejemplo. O los intereses en el caso de alguna ejecución, o alguna cuestión exterior, ¿me siguen? Del contrato. Podemos celebrar un acuerdo parcial. Ese acuerdo parcial va a tener los efectos del contrato, le dice el Código Civil y Comercial, que esto es una novedad, antes no existía, el acuerdo parcial nunca era contrato, ahora sí es contrato cuando ya nos pusimos de acuerdo en las partes esenciales. En el caso concreto, precio y la cosa. ¿Bien? Si ya nos pusimos de acuerdo en eso, va a haber contrato y va a haber obligación de las partes. Capaz que nos quedó por resolver el juez competente, los intereses o alguna otra cuestión de algún clausulado, daños punitivos o lo que fuese que nosotros nos podamos de acuerdo. Pero si la esencia está, si la base está, hay contrato. ¿Me siguen? Esto le dice el Código Civil y Comercial. Ya te... 982. ¿Está claro, chicos? Lo último y terminamos. En esta, que es lo que les decía recién, en esta etapa precontractual vamos a tener como norte dos principios fundamentales: la buena fe y la confidencialidad. Sin buena fe y sin confidencialidad puede disparar en la etapa prenegocial responsabilidad para la parte que no cumplió. ¿Estamos? Si nosotros tuvimos buena fe y confidencialidad, ¿bien? Si alguna de las partes se quiere bajar de manera tempestiva, nos avisamos, nos ponemos de acuerdo en que el contrato no se va a celebrar, no va a haber responsabilidad. ¿Quedó claro eso, verdad? Pero si hay intempestividad, que es bajarse de un día para el otro sin avisar, o vulnero mi vínculo de confianza,
que tiene el contrato. Por ejemplo, firmamos un convenio de confidencialidad que no voy a contar lo que estamos tratando de estas 400 hectáreas porque es secreto, y yo lo divulgo, voy a tener responsabilidad. Y si no actúo de buena fe, porque estoy negociando a la par con la competencia de él, que es mi oferente, y me bajo y termino contratando con otro, también en la etapa prenegocial va a haber responsabilidad. ¿Está claro, chicos? Bien. Y por supuesto, la responsabilidad se traduce en una indemnización y se va a indemnizar el daño emergente, es decir, los daños que me causaste, el lucro cesante, lo que dejé de percibir, y si estamos hablando de algún contrato de consumo, parte débil, parte fuerte, le podemos incluso sancionar con daños punitivos. ¿Todos saben lo que son los daños punitivos? Los daños punitivos son una indemnización que en materia de consumo se aplica a la parte fuerte con la finalidad de que esa parte no vuelva a hacer el día de mañana lo que está haciendo. Como por ejemplo un trato indigno a algún cliente. Por ejemplo, personas de edad mayores, de edad avanzada, que en un contrato de telefonía celular la hacen esperar 150 horas en sala de espera, no la atienden bien, la hacen ir varias veces y encima no le resuelven el problema, en la indemnización por daños y perjuicios va a haber un daño punitivo para que esa empresa no vuelva a hacer eso con los futuros clientes. ¿Se entiende lo que es el daño entonces punitivo? No es un daño concreto, material, emergente, lucro cesante, no, forma parte de la indemnización, pero tiene como finalidad que se haga justicia y evitar que el día de mañana la empresa vuelva a hacer lo mismo. Y ese daño punitivo que antes estaba discutido a qué bolsillo iba, hoy la Ley de Defensa del Consumidor dice que va al bolsillo del consumidor. ¿Bien? Antes se lo daba instituciones de caridad o beneficencia, o el juez podía elegir, hoy va al bolsillo del consumidor. ¿Se entendió, chicos? Bueno, terminamos la clase de hoy. Muchas gracias. La asistencia, chicos, lo que quieran, 15 minutos.